revista de mucha gracia. Sea muy bendecido el nombre del Señor. Y Él nos concede de su gracia, no solamente al que habla para poder predicar la palabra, sino también a usted para poder recibirla en su corazón. Agradezco al Señor esta hermosa bendición que Él en su gracia me brinda de poder participar de esta conferencia semestral de pastores supervisores. Y quisiera antes que nada entregar el saludo fraterno y cariñoso de la iglesia en donde el Señor en su misericordia nos tiene trabajando junto a mi esposa, acá en Santiago, en la quinta iglesia de Puente Alto. Entregar el saludo a nuestro obispo, a nuestra pastora diaconisa, al directorio de la iglesia y a todo el pastorado y hermanos presentes, y lo hago con glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabo y glorifico el nombre del Señor por esta hermosa honra, pero también muy grande responsabilidad de poder compartir alguna conversación en torno a un pasaje de la Sagrada Escritura. Aunque uno piensa de que en la conferencia uno cumple varias funciones trabajando en distintas áreas de la administración, cree que eso lo deja a uno exento de estas responsabilidades. Pero la verdad las cosas de que lo considero una tremenda bendición de parte del Señor, y pido en esta hora el auxilio y la también asistencia del Espíritu del Señor para poder compartir la gloriosa y bendita palabra del Señor. Nos encontramos en la lectura de la palabra del Señor en esta noche frente a un pasaje histórico importante en la historia de este pueblo llamado Israel, del cual compartimos muchas cosas. De hecho, servimos al mismo Dios que los formó a ellos y que también nos llamó a nosotros. Y podríamos llegar a decir de que muchas veces conocemos más de la historia de Israel que a veces que de la historia de nuestro país. Porque la instrucción de la palabra del Señor a través de la lectura desde nuestra infancia o desde el momento que llegamos al Evangelio, nos vamos instruyendo en la historia de este pueblo que Dios llama, un pueblo que Dios forma, un Dios que llama a un hombre como fue Abraham y le dice a él para hacer de él una gran nación. Y no solamente eso, sino que había otro propósito más grande en la historia de la redención de la humanidad, sino que era también el poder que a través de ellos pudieran ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y de esa manera, en este plan eterno de Dios que está trazado de redención y de salvación a través de la Escritura, pudiese un día también llegar a nuestros oídos y a nuestro corazón el conocimiento del Evangelio de Jesucristo el Señor, y de esa manera poder ser partícipe de la bendición también de Israel. Pero podemos observar a través de la palabra cómo Dios en su voluntad permisiva permite Él de que Israel llegue a Egipto y viva duros años de esclavitud, años difíciles. Debe ser realmente terrible ser un esclavo. Tal vez usted y yo no tenemos esa experiencia, pero debe ser una experiencia tremendamente terrible que forma aún a veces el carácter de una persona, de un pueblo, el ser 400 años esclavo de otra nación. Pero dice la Escritura de que Dios a ellos los saca con brazo fuerte y poderoso y los lleva a esta tierra que les había prometido a los antepasados, de que Él les daría una tierra que fluía leche y miel, una tierra abundante, una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra hermosa, una tierra de promisión, de bendición. Y los saca a través de Moisés con brazo fuerte y poderoso,
Y cuando Dios determina llevarse a Moisés, Él pone otra persona para que tome el lugar de ese gran varón de Dios. Porque yo quisiera decirle o recordarle en esta hora de que aunque hay grandes hombres de Dios que en algún momento parten, Dios siempre tiene otro hombre. Dios siempre, porque la obra es de Dios y no de los hombres. Aunque tal vez pueda Dios manifestar su gloria a través de ellos sin duda alguna, pero Dios siempre tiene otro hombre para cumplir sus propósitos. ¿Está de acuerdo usted? Siempre Dios tiene otro hombre. Y nosotros debiéramos de tener la capacidad espiritual de poder entender de que aquel a quien Dios pone a través de la historia bíblica y en nuestros tiempos es la voluntad del Señor que pueda dirigir también a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este contexto que nos habla la Escritura, parte Moisés y Josué toma el liderazgo de esta nación. Una nación que no tenía la experiencia de poder gobernarse a sí misma. No tenían la experiencia de ser nación, de tener instituciones. Por eso Dios los prepara a ellos en el desierto. Pero cuando Josué entra y domina y controla la tierra prometida y se establecen, es repartida la tierra entre ellos, nos muestra la palabra del Señor de que Josué también tiene que partir. Y sucede algo que es triste y lamentable cuando uno lee aquellos libros del Antiguo Testamento, cuando dice la palabra de manera penosa. Si lo analizamos nosotros dice, y vino otra generación que no conocía a Jehová. Y eso debiera a nosotros dejarnos una enseñanza, en el sentido de que nosotros debiéramos de, sin duda alguna, cumplir nuestra tarea y preocuparnos del conocimiento espiritual de Dios y de la palabra del Señor que debe de tener la próxima generación. Alabado sea el nombre del Señor. Y lamentablemente dice, y vine otra generación que no conocía a Jehová, que no tenía una experiencia personal, que solamente veían los milagros y oían de las maravillas que Dios había realizado durante toda la caminata de los 40 años en el desierto, pero que no tenían una experiencia personal ellos propia, lo que nosotros llamamos el testimonio, la experiencia individual que debe de tener todo creyente. Me recuerdo en este acápite de la palabra del Señor, cómo cuando muere David le habla a Salomón su hijo y le dice, en uno de los consejos que él le entrega, le dice, sirve al Dios de tu padre. Amén. Sirve al Dios de tu padre. Salomón conocía toda la experiencia, la bendición, la prosperidad que Dios le había dado a David su padre, pero él no tenía una experiencia personal. Y dice la palabra del Señor de que él también hace sacrificios a Dios. Y en Gabaón él sacrifica 1000 animales delante de Dios como una ofrenda para agradar a Dios al inicio de su reinado. Y dice la palabra del Señor que cuando él ofreció aquellos sacrificios, los 1000 animales sacrificados, esa noche, Jehová se le aparece y se le revela. Y Dios le habla. Y Dios conversa y trata con él. Y dice la Escritura, hermano, de que Dios, hermano, queda sorprendido con el sacrificio, con la ofrenda que él presenta. Y Dios llega a decirle, pide lo que quieras. No es como cuando uno le dice a su hijo, ¿qué es lo que quieres? Y a veces nos salen esto, no me alcanza, no tengo los recursos para eso. Pero aquí era Dios el que le estaba hablando. Se pone usted en esa ubicación, que el Dios del cielo, el creador del universo, el que tiene todo en sus manos, le diga un día, pide lo que quieras. ¿Qué le pediríamos nosotros? ¿Qué le pediría usted de acuerdo a la inclinación de su corazón? Y este hombre le manifiesta y le dice, yo soy joven, no sé entrar, no sé salir.
Dame sabiduría para poder administrar a este pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, hermano, que Dios le dice: te daré aquello, pero por cuanto no me diste riqueza, no me diste que entregara a tus enemigos en tus manos, te daré aquello, pero también te daré riqueza y vencerás a todos tus enemigos. Sea bendecido el nombre del Señor. Y en esa noche tuvo su primera experiencia con Dios. Y sabemos cómo Dios le prosperó y le bendijo. Pero cuando Israel entra a la tierra, se instauraron todo un periodo, un tiempo de hombres que Dios levantaba cada cierto tiempo ante cierta necesidad, que fueron llamados los jueces de Israel, y que ellos, hermanos, justamente gobernaban, hermanos, y haciendo juicio en las situaciones que ellos se veían, y le llevaban al pueblo la justicia de Dios delante de los enemigos. Y nos muestra la palabra del Señor cómo vino una seguidilla de ellos, hermanos, y llegó el día en que Dios responde la oración de una mujer angustiada y afligida, que ante la burla de la concubina de su marido y ante la amargura que había en su corazón por ser estéril y no tener hijo, llega al templo donde ella va a orar. Y el sumo sacerdote, que está lleno, entiende, no tiene la luz, la revelación de Dios en su corazón, y dice la palabra de Dios como este hombre le dice, cree que está embriagada por la forma que ella oraba, por la forma que ella, hermano, susurraba sus oraciones a Dios. Y él le dice: ¿por qué no te vas de este lugar? Digiere tu vino y después vuelve. Y ella le dice: no, mi Señor, no soy una mujer ebria, soy una mujer afligida de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma está en aflicción, mi alma está en angustia. Y cuando uno se encuentra en esa situación, nosotros sabemos que lo mejor es ir a las plantas del Señor, porque Dios oye la oración de su pueblo, porque Dios oye la oración de los que le claman de corazón. Aleluya al Cordero de Dios, hermano. Y Dios le da testimonio, hermano, le habla, y ella consagra a su hijo que Dios le iba a dar, hace una promesa y lo trae. Después de un cierto tiempo que ella queda embarazada, tiene a su hijo y lo lleva, hermano, donde el sacerdote Elí, y le dice: este es el hijo por el cual tanto oraba. Sea bendecido el nombre del Señor. Dios oye las oraciones. Amén. ¿Lo cree usted? ¿Pero lo cree de corazón? Dios oye las oraciones de su pueblo. Y creo que a usted también le ha oído más de alguna vez. Aleluya al Cordero de Dios. Y este joven que se cría allí en el lugar santo, Dios lo llama y lo instaura como el último juez en el pueblo de Israel. Y como el que instaura la época de los profetas. Era un hombre temeroso de Dios, vigoroso. Era un hombre que recorría a Israel en un burrito. Y cuando él, hermanos, llegaba a una ciudad para poder llevar el mensaje de Dios, llevarle una palabra de Dios a los pueblos, a las aldeas, a las ciudades, como él era un hombre de Dios, él tenía credibilidad en los que le oían. Qué importante es la credibilidad. Que los que oyen, los que llegan a un culto, los que llegan a una reunión, puedan, el que está hablando o el que predica la palabra tenga credibilidad. Ese es el mayor aval que puede tener un predicador del evangelio en este tiempo también. Gloria a Dios. Y los que estaban y administraban los pueblos le decían: ¿vienes con palabra de bendición o con palabra de reprensión? Y él le entregaba el mensaje de Dios. Pero la vida pasa. Los años pasan. Y algunos dicen que se quedan. E ineludiblemente envejecemos. Eso merece un amén.
ineludiblemente envejecemos y ya no tenemos la vitalidad del pasado. Ya no tenemos la fuerza vigorosa que la juventud nos entregaba. Cuando corríamos, cuando nos tirábamos 3 escalones de una escalera hacia abajo y ni un problema. Ahora tenemos que bajar tranquilamente la escalera y tomado de costado para poder bajar. Y Samuel no fue la excepción. No fue la excepción él. Este varón de Dios envejeció. Cuando llegaba a una ciudad no se bajaba a lo mejor del burrito con mucha rapidez como en la juventud. Y a lo mejor cuando tenía que subirse, más de alguno tenía que ayudarle para montar ese animalito e irse a otro lugar. E Israel, hermano, empezaron a mirar a los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y Dios a ellos les había hablado: no hagáis como hacen los pueblos y las naciones que están alrededor de vosotros, porque Jehová es vuestro Dios. Jehová es vuestro Dios. Pero ellos empezaron a mirar a su alrededor. Y yo les quiero decir en esta hora, amado pastor, hermano, no hay nada más terrible que el Hijo de Dios empiece a mirar hacia afuera. Porque afuera, hermanos, de este redil, afuera de esta tierra prometida que Dios nos ha entregado, hermano, nada bueno hay para nosotros. Adquirir costumbres de otras naciones, de otros pueblos. Adquirir otras formas de hacer las cosas distintas a las que hemos heredado y que han bendecido a la iglesia de Dios a través de los años. Porque vemos a ese que lo hace y yo lo hago. Porque veo que este otro lo hace de esta manera y a ellos les resulta, yo también lo hago, pero pierdo mi esencia. Pierdo mi identidad. Dejo de ser quien soy. Y ellos empezaron a mirar hacia afuera. Hermanos y pastores, nosotros no podemos querer ser iguales al mundo. No debemos querer ser iguales a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vive Dios para siempre. Por ese motivo, hermanos, ellos pidieron rey, porque Samuel había envejecido, porque los años habían pasado sobre él, porque ya no tenía la vitalidad del pasado. Y yo les quiero decir que muchas veces esta es una realidad, triste realidad de este tiempo. Los que partieron jóvenes establecieron con esfuerzo una iglesia. Los que formaron, los que entregaron la leche, los que entregaron después el alimento más sólido. Los que nos formaron, nos corrigieron, nos llevaron de la mano, los que nos tuvieron paciencia, después decimos que ya no nos sirven porque son ancianos. Alabado sea el nombre del Señor. Y se repite en nosotros la realidad de lo que vivió Israel, porque ellos llamaron a Samuel y le dijeron: tú has envejecido. Por lo tanto, queremos también, como los demás pueblos, tener rey. Y esto ocasionó una tristeza en el corazón de Samuel. Y estaba triste. Y Dios habla con Samuel y le dice: no estés triste. No estés triste. Porque ellos no te han despreciado a ti, ellos me han despreciado a mí. Porque Dios había puesto a Samuel ahí. No era él el que había elegido ser el profeta de Dios. Dios lo había puesto. Por lo tanto, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, de que Dios, hermanos, habla con Samuel y dice: ponle rey, yo les daré a ellos, les daré un pueblo a ellos. Y Dios, hermano, que tiene el dominio de todas las cosas, prepara las situaciones, hermano, y llega y le habla en el capítulo 9, en el verso 16, a Samuel, y le dice: mañana
mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Gloria al Señor. Al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Escúcheme por favor la lectura, que es importante leer con atención. Y dice la palabra: y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Promesa. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Mañana vendrá a ti un varón y a ese lo ungirás, y él liberará a mi pueblo, lo prosperaré, vencerá a los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y más adelante dice en el capítulo número 10, en el verso 1, dice, hermano, que cuando se encontró con él, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, el aceite de la santa unción, que era derramada sobre los sumos sacerdotes, y que en esta ocasión Dios permite que se instaure para ungir los reyes de Israel. Hermano, aquí dice, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y además de eso lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y le entrega una serie de profecías de lo que le sucedería, hermano, en el camino de ese día. Que se pasaría, se encontraría con unos hombres, traería unos panes, que se encontraría con unos sacerdotes que estaban profetizando, y de que él también profetizaría. Cuando él se encuentra con ellos, hermano, dice la palabra, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y él también profetizó. Y el comentario de la gente fue, Saúl, sorprendidos, Saúl también en medio de los profetas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, por no decirlo todo, todos, hermano, alguien no daba nada por usted y por mí, pero Dios lo tomó, Dios lo ungió con su Espíritu Santo? Y el que lo conoció en el pasado y hoy día lo ve y dice, ¿y mi amigo es pastor? Él es un pastor, él es un siervo de Dios, hermano, porque Dios llama a quien él quiere llamar. Dios elige a quien quiere elegir. Y Dios unge, hermano, a quien él desea ungir con su Espíritu Santo. Y también él también derrama unciones especiales a quien él quiere llamar. Aleluya, al Cordero de Dios. Y en este concepto, hermano, por esto en esta hora he querido tocar este tema, para poder ver, hermano, de que Saúl tenía todas las cualidades necesarias. Aún, hermano, hay un pasaje, hermano, que en un pasaje la palabra del Señor no habla, hermano, claramente. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9, verso 2, dice, y tenía Cis un hijo que se llamaba Saúl. Mire lo que dice, joven y hermoso. Y después lo vuelve a ratificar más adelante, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y de los hombres arriba sobrepasaba a cualquiera en su pueblo. Discúlpeme el término, por favor. Tenía pinta el hombre. Era hermoso, en Israel no había nadie más hermoso que él. De los hombros para arriba nadie lo pasaba. Era el hombre ideal para dirigir una nación. Cuando uno mira estas características, hermoso, buena presencia, alto y todo, uno se mira al espejo y dice, ¿por qué me eligió el Señor a mí? Pero vuelvo a decirle, Dios llama a quien Él quiere llamar. Nunca debemos olvidar leer la palabra, leerla con detención.
Y podemos ver de que él tenía todas las características. Dios lo eligió. Dios lo eligió. El pueblo hizo lo que hizo, pero Dios lo eligió. Anda, mañana llegará un hombre, a ese ungirá. Él salvará a mi pueblo. Había una elección. Había un llamado sobre él. Pero en esta hora yo quiero conversar del fracaso de un elegido. Porque aunque él era un elegido, fracasó. Equivocó el rumbo. ¿Y cuántas veces nosotros que tenemos el llamado, que tenemos la elección, pero a veces nuestro final no es el que Dios quiere? El fracaso de un elegido, a quien Dios llamó y por el cual Él quería liberar también a su pueblo. En el pasaje que hemos leído dice la palabra que Él llevaba 2 años en el reino y el profeta le entregó instrucciones claras que tenía que esperar 7 días. Él partió de viaje y le dice: en 7 días vendré para presentar el holocausto y de ahí vayan a la batalla. Pasaron los días. Dios le había dado a él respaldo, pero pasaron los días, hermano, y el ejército de Israel estaba temeroso. Él tenía 2,000 hombres y su hijo Jonatán estaba en otro sector con 1,000 hombres. Pero frente a él habían 6,000 filisteos y muchísimos carros cerrados. La derrota era inminente. El enemigo era grande. No había posibilidad de poder tener éxito, de poder tener victoria. Hermano, y el pueblo se atemorizó. Y dice la palabra del Señor claramente, dice: y esperó él 7 días, conforme a lo que el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Llegó el día 7º, en el cual él tenía que volver, y él empezó a hacer así. Empezó a mirar, empezó a observar de que Samuel no llegaba y se empezó a angustiar. Entonces Samuel dijo: tráigame un holocausto, dice la palabra del Señor. Pero retrocediendo un poco los versículos, dice la palabra del Señor: y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque todo el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Habían perdido la confianza. El enemigo era muy grande. Se olvidaron de que ellos servían al Dios Todopoderoso. Aleluya al Cordero de Dios. Y en ese olvido, hermano, él veía que el pueblo, hermano, se le desertaba. Entonces él llega y manifiesta claramente y dice: traedme holocausto, ofrenda de paz y ofrenda de holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirlo para saludarle, esperando que le dijera: bien, eres un hombre que tiene deseo de avanzar, es un hombre proactivo. Y la verdad, las cosas que él no entendió, que había realizado, hermano, algo que no correspondía, hermano, porque no estaba entregado para él presentar el holocausto. No cualquiera puede meterse en las actividades del ungido de parte de Dios. Gloria al Señor. Hay cosas que son privativas del siervo de Dios. Hay cosas que son privativas de aquel a quien Dios ha puesto frente al pueblo. Y a veces el hermano dice: ¿y por qué mi pastor no lo hace así? ¿O por qué mi pastor no actúa de esta otra manera? ¿O por qué no hace esto? Cuando yo esté en el altar yo lo voy a hacer. U otros pueden llegar a decir: ¿por qué la persona que lidera la iglesia no toma esta decisión? ¿Sabe por qué? Porque él tiene una visión más alta que la suya. ¿Está de acuerdo? Si usted como pastor tiene una visión más amplia que el hermano oficial, que el predicador y que la congregación, el que está al frente del pueblo de Dios tiene una visión más grande, tiene otras responsabilidades. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios claramente: él salió a recibirlo para saludarle. Y la primera expresión, hermano, de Samuel le dice:
¿qué has hecho? Pongamos atención. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has cometido esto? Alabado sea el nombre del Señor. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has actuado con locura, sin tino, sin prudencia? Te apuraste a presentar el sacrificio. Yo te dije que vendría el séptimo día. Locamente has actuado. Ciertamente no lo felicitó, hermano, y ciertamente él ahí se le estaba abriendo una tremenda puerta para poder él arrepentirse y poder decirle al profeta de Dios, decirle: perdón, me equivoqué, fallé, cometí un error, perdóname, ruega por mí a Dios. Pero él, ¿qué es lo que hace? Hermano, descarga la responsabilidad en el pueblo. Y Saúl respondió, dice: porque vi que el pueblo se me desertaba, el pueblo escapaba, huía de la batalla, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban en Mismas. Me dije: ahora descenderán a Gilgal los filisteos, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, le hice empeño y ofrecí el holocausto. Y Samuel le dice: locamente has hecho. Descargó su responsabilidad. Qué fácil es para nosotros, o qué difícil puede ser no asumir nuestras responsabilidades, nuestros yerros. Muchas veces, hermanos, cometemos yerros, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, no somos perfectos. Pero muchas veces no tenemos la capacidad de poder reconocer nuestro error y de poder pedir la misericordia de Dios. Y eso es así desde que comienza la historia del hombre en el huerto. No se olvide, hermano, lo que pasa en el huerto del Edén. Cuando Dios, hermano, le habla a Adán y le dice claramente, le dice: de todos los árboles del huerto podéis comer. Yo me he preguntado cuántos árboles frutales podían haber habido en el huerto del Edén. Cuántas frutas que hoy día no llegamos a conocer, que hoy día ya no existen, miles de miles. La creación era perfecta, pero Dios le pone un límite y le dice: pero de ese árbol que está allí en medio, de ese, solamente de ese árbol, de todos los demás podéis comer, pero de ese no podéis comer, porque el día que comieres de él, de cierto morirás. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando ellos, hermanos, están en la condición caída, hermanos, Dios que viene en la brisa de la tarde a visitarlos, porque Dios visita al hombre. Lo visitaba en el huerto y en este tiempo también nos visita. Y dice la palabra del Señor que Él los llama por su nombre y ellos se esconden, se ven desnudos, hermano, y se esconden. ¿Dónde estabas tú? Tuve miedo, le dice. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Tomé del árbol, pero él manifiesta y dice: la mujer que tú me diste. Así le dice: la mujer que tú me diste. O sea, descargó la responsabilidad en la mujer. Y sabe, en alguna medida yo digo que ahí él descargó la responsabilidad en Dios, porque él le dice a Dios: la mujer que tú me diste. O sea, la culpa no es mía, tú la pusiste aquí, tú me la presentaste, y tú me dijiste: va a ser, era idónea, entonces tú la trajiste. La mujer que tú me diste, le dice, responsabilizando a Dios de su error, de no tomar su lugar de liderazgo, de no tomar su lugar, hermano, de estar al frente, hermano, del huerto que él le había mandado a cuidarlo. Alabado sea el nombre del Señor. La mujer, hermano, habla y Dios mira a la mujer y le dice: ¿y tú por qué? Y la mujer dice: miró a la serpiente. Miró a la serpiente, descargando su responsabilidad. Ella me engañó. Ella me dijo que yo iba a ser como tú y me gustaría ser como Dios. Porque Satanás también en el cielo quiso ser como Dios, le metió ese veneno
hermano, a la mujer ser igual a Dios. Y cuando, hermano, la mujer mira a la serpiente miró y no tenía quien echarle la culpa. Por lo tanto, podemos ver a través de la palabra que el hombre, de que es ser humano y está en este planeta, nunca asume sus responsabilidades, ni tampoco asume sus culpas. Y el hermano descargó su responsabilidad al pueblo. Y el profeta le habla. Él tenía todo a su favor. Saúl tenía todo a su favor. Fue un elegido de Dios. Fue mudado en otro hombre, igual que usted y que yo. Tenía un tremendo respaldo de Dios, un privilegio, pero no valoró. Escúcheme. Pero no valoró el llamado de Dios. No valoró la elección de Dios sobre él. ¿Tú valoras tu llamado? Iglesia de Cristo, en esta hora, ¿valoras tu llamado? Dios te llamó por gracia y por misericordia. Dios hizo una elección en ti, te miró, te escogió, te llamó y te hizo su hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Saúl truncó su propio, hermano, llamado de Dios por la desobediencia, por no querer someterse a algo que, hermano, es común en el ser humano, por rebelarse y por ser rebelde al mandato que Dios a él también le había entregado. Nunca quiso sujetarse a Dios, gloria a Dios, ni al profeta de Dios. Siempre quiso hacer las cosas a su manera y le fue mal. Por eso terminó como terminó. ¿Cuánto nos gusta que se nos sometan? Hablamos del sometimiento, predicamos del sometimiento, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros a veces ser sometidos? Y él nunca se sometió a Dios. Él nunca inclinó completamente su corazón delante de Dios. Por eso terminó como terminó, suicidándose y quitándose la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Derrotado en batalla, avergonzado en la batalla. Por ello, qué importante es poder someterse a Dios, inclinarse delante de la mano poderosa del Señor. Escúcheme, porque Él os bendecirá cuando fuere tiempo. Vive Dios para siempre. Y es una enseñanza bíblica. Hebreos 13:7 dice: obedeced a vuestros pastores. Eso merece también en un amén. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no es agradable. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera terminar mis palabras diciendo que cuando usted o yo nos enfrentemos a una decisión, debemos asegurarnos que tu decisión o su decisión no vaya en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo tomo una decisión, tengo que detenerme algún instante en este punto. ¿Le agradará esto a Dios o no le agradará? ¿Estoy tomando la decisión correcta o no? No tomar decisiones a nuestro antojo o de acuerdo a nuestra manera de mirar la vida o el evangelio. Que Dios nos revista de su gracia. Saúl fue desechado de Dios. Y eso es incuestionable, incuestionable. Asegúrese que su decisión, hermano, sea la que agrada al Señor. A veces nos ponemos en una postura y nadie nos saca de ahí. Yo sé, esto debe de ser así. Y nos falta luz y nos falta claridad. Tanto al miembro de la iglesia como a nosotros como cuerpo pastoral. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, hermanos, es incuestionable que Dios, hermanos, tomó la decisión y desechó a Saúl.
Y dice claramente, hermano, la palabra del Señor. Aquí es lo que hemos leído. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová, el que realmente gobierna, se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Alabado sea el nombre del Señor. La pregunta para terminar mi expresión es: ¿por qué otro tiene que tomar tu bendición? Hermano, hermana, ¿por qué otro tiene que tomar la bendición que es para ti? A veces decimos, mi pastor no me ocupa. A veces decimos, mi pastor no me da esta responsabilidad o esta otra. ¿Y sabe por qué muchas veces pasa esa? Porque no se somete. Porque no está bajo sujeción. Porque siempre quiere hacer lo que él quiere. Y a veces decimos, yo podría estar ahí, yo hablo mejor, tengo mejor apariencia, pero no es por hablar mejor, ni es por tener más conocimiento, sino que hay una elección de Dios en el hombre, hay una elección en la mujer, hermano, y Dios llama a aquel que es humilde y se somete a la autoridad que Dios ha puesto sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué otro tiene que tomar tu lugar? Hubieron muchos hermanos que no, en la Biblia no valoró, hermanos, lo que tenía. Hay muchos que en la Biblia, hermano, la Escritura nos muestra que no valoraron lo que tenía. Ya hablé, Adán y Eva no valoraron un huerto hermoso, precioso, un lugar de delicias para ellos, no lo valoraron. Tenemos en la palabra del Señor Sansón, un hombre, hermano, nazareo, que nació con un llamado, con una elección, por medio de una promesa que Dios lo respaldó, pero no valoró y terminó ciego, hermano, y últimamente, hermano, cuando Dios le dio la última respuesta, muere aplastado por las rocas. Dios tenga de nosotros misericordia. Valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Hermano, tenemos el caso, hermano, de Esaú, que tenía la bendición de la primogenitura, pero cuando un día llegó con hambre, hermano, su hermano le dijo, te doy de este potaje si tú me das tu primogenitura. Y dice, ¿para qué me sirve esa cuestión? Estoy hablando con un chilenismo. ¿Para qué me sirve esa cuestión si un día voy a morir y no me va a servir para nada? Pero dice la palabra que después la procuró con lágrimas y no hubo caso. La bendición había sido ya traspasada. Aleluya al Cordero. Valora lo que tienes. Hermano, valora el llamado. Valora la elección. Valora la bendición que Dios ha puesto sobre ti. Judas tuvo el mejor maestro. Amén. Tuvo el mejor enseñador. Tuvo el mejor líder. Y lo traicionó. Qué triste el final que tuvo este varón. Y termino con una persona que en la Escritura habla de que en algún momento fue útil para el apóstol Pablo y estuvo con él, hermano, lo apoyó, lo destacaba, estaba al lado de él. Y cuando Pablo está terminando sus días, dice, solo Lucas está conmigo. Demas se ha ido amando este mundo. Demas ha ido amando este mundo, dejó el camino, dejó el evangelio y me abandonó. Solo Lucas está conmigo. Aleluya al Cordero de Dios. Quiero terminar mi palabra diciéndole, valora lo que tienes. Iglesia, valora lo que tienes. No pierdas tu bendición. No pierdas los planes que Dios tiene para ti. Valora profundamente tu llamado. Valora con respeto, le digo a mis pastores, con la autoridad que se me ha dado de ocupar este lugar en esta hora. Pastor, pastora, valora lo que tienes. No te lo ha dado el hombre, ha venido del cielo para ti. Aleluya al Cordero de Dios. Por lo tanto, hermano amado en el Señor,
no vendas barata tu salvación y tu llamado. Para Dios que vive, para Él sea toda la honra y toda la gloria. Gracias.